a Dios en las alturas. En la televisión hay un mensaje que dice, usando estas palabras: gloria a Dios en las alturas y paz para con Dios a los hombres de buena voluntad. Pues déjeme decirle que ahí han torcido la palabra, porque no hay hombre que tenga buena voluntad. No hay justo ni a uno. La buena voluntad de Dios para con los hombres. El que tiene buena voluntad es Dios. Y en esa buena voluntad, viendo al hombre caído, es que mandó a su Hijo Jesucristo para nacer por la vía del pesebre y después morir en una cruz del Calvario, en su buena voluntad para con los hombres. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor y Padre, te queremos dar gracias esta mañana, porque tú nos permites, Señor, estar reunidos este último domingo del año para elevar alabanzas a tu nombre. Alabanzas, Señor, que salgan de corazones limpios, sinceros, que perdonen nuestros pecados, bendito Dios, y que nos ayudes, Padre amado, a ser mejor cada día, empezando, Señor, el año 2020. Señor amado, unos cuantos días y podremos mirar, si tú lo permites, el nacer de este nuevo año y las cosas que tú nos traes en él. Bendito Padre, que este último domingo hagamos un propósito firme delante de ti, de mantenernos fieles a tu presencia, de mantenernos fieles a tu obra, de mantenernos fieles como hijos tuyos, Padre. Bendice, Señor, este momento, habla a nuestros corazones, te lo rogamos y te damos gracias en el nombre y los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Gracias, hermanos de la alabanza. Estén orando por la hermana María Soto, está delicada de salud. Está con una voz bien difícil, con la garganta, los bronquios, me imagino todo esto. Y bueno, hermanos, este es el último domingo del año, ¿verdad? Y como es último domingo del año, voy a descansar en la palabra del Señor. ¿Usted ha notado algo interesante a través de los años? En el calendario, siempre primero es la Navidad y después viene ¿qué? El Año Nuevo. No hay Año Nuevo sin Navidad. Primero es la Navidad y después viene el Año Nuevo. Dios, como es nuestro Dios de la historia y como que Él tiene control de todo lo que pasa en el mundo y sus habitantes, lo estableció así, que primero fuera la Navidad y después viniera el Año Nuevo, para enseñarnos un principio fundamental en nuestra vida. No hay Año Nuevo sin Navidad. No hay una vida nueva que el hombre pueda tener si Cristo primero no nace en su corazón. Por eso usted no tiene una vida nueva. Por eso usted no tiene una vida conforme a los principios de Dios, porque Cristo no ha nacido en su corazón. No ha habido Navidad en su vida. Y por eso, aunque celebremos cada año que pasa y Dios nos da vida, un año nuevo, la vida continúa siendo la misma, sin cambios, sin nada nuevo. ¿Por qué? Porque el principio nos enseña que primero es la Navidad y después podemos celebrar el año nuevo. No hay año nuevo sin la Navidad. No hay una vida nueva que te lleve al cielo sin Cristo primero en tu corazón. Ese es el propósito de la Navidad. Recordar que sin Cristo no podremos tener nada nuevo. No podemos tener una vida nueva. Déjeme decirle a usted que no tiene a Cristo. Cada persona en el mundo necesita a Cristo Jesús para poder tener una vida nueva. Cada persona necesita tener en el corazón una Navidad para poder tener un año nuevo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, es decir, si usted no tiene una Navidad en su corazón,
Usted mantiene esa vida antigua, no hay nada nuevo. Y esa vida antigua, la Biblia nos enseña que va rumbo a los mismísimos infiernos. Usted necesita una Navidad en su corazón para cambiar hacia un año nuevo, hacia una vida nueva, hacia un destino nuevo. En el libro que vamos a estudiar, miramos este mismo principio. Mire conmigo el libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Una vez que lo tenga, por favor, dígame amén. Alguien se cayó por ahí. Éxodo capítulo 12. Note algo bien interesante. Por más de 400 años, la nación de Israel estuvo en esclavitud del poder egipcio. Egipto en aquellos años era una potencia mundial en todos los aspectos. Una potencia mundial económica, una potencia mundial política, una potencia mundial militar. Era una fuerza muy, pero muy fuerte, valga la redundancia. Bajo ese poder estuvo en esclavitud las 12 tribus de Israel. Ellos ni siquiera sabían que eran la nación de Israel. Ellos eran conocidos como las 12 tribus de Israel. Así llegaron a Egipto. Pasaron los años y fueron más de 400 años que el poder egipcio esclavizó al pueblo judío. Lo esclavizó, lo subyugó. Y por 400 años su vida no cambió. 4 generaciones pasaron y la vida de estos hombres y mujeres y de este pueblo no cambió. No había verdaderamente algo nuevo en ellos, en sus vidas. Por 400 años habían pasado esclavitud, habían pasado muerte, habían pasado trabajo, habían pasado ofensas, los habían humillado. 400 años pasó esa verdad de esclavitud de generación en generación. Hasta que llegamos aquí a Éxodo capítulo 12. Dios quiere darles algo nuevo a la nación de Israel. Dios quiere ofrecerles algo nuevo, un año nuevo. Que todo lo que habían atravesado fuera historia, fuera y quedara en el pasado, para ofrecerles una nueva vida. Pero antes de ofrecerles una nueva vida en libertad, tenía que haber una Navidad. Tenía que haber un sacrificio. Tenía que haber la figura de la Navidad, del nacer en Cristo Jesús, para que pudieran tener una vida nueva. Como el principio que estamos usando, no hay año nuevo sin Navidad. Y aquí en Éxodo capítulo 12, vamos a mirar este principio. Y si usted no tiene una Biblia, alguien que la tenga y ve que no tiene alguien con Biblia, acérquese muy cuidadosamente y ofrézcale leer la porción de la palabra del Señor. Capítulo 12 de Éxodo dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo. ¿Quién habló? Jehová. Claro, usted está escuchándome a mí en este momento y dice, bueno, no, lo único que yo estoy haciendo es repitiendo la palabra de Dios. Pero el mensaje es de Dios. Es Dios. Lo único que yo leo es su palabra. Y dice, este mes os será principio de los meses. Dios quería establecer algo nuevo para la nación de Israel. Como quiere establecer algo nuevo para usted. Estamos terminando el año 2019 y desde mucho tiempo su vida sigue siendo la misma vida rutinaria, monótona, sin cambios, y Dios quiere ofrecerle una nueva vida. Una vida en abundancia, una vida con propósito, una vida feliz. Dios quiere ofrecerle a usted eso.
Así como le quiso ofrecer a la nación de Israel algo nuevo, principio, dice aquí la palabra del Señor, principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses de los años. Algo nuevo, algo diferente. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Este cordero que vemos aquí en la historia de Israel es un cuadro del sacrificio del Señor Jesucristo, que haría siglos después en la cruz del Calvario, para darnos a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en ese sacrificio algo nuevo, algo diferente. Basta ya de seguir viviendo esa vida. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastare para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. ¿Qué está diciendo? Vas a compartir ese cordero con los demás. Es un cuadro del evangelismo. Amén. Nosotros que ya tenemos el cordero en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Compartirlo. Por eso está usted invitado aquí este día. Por eso cada día nos esforzamos en que usted esté participando del mensaje, con el propósito de que este mensaje llegue a su corazón. Porque queremos compartir el cordero con usted. Porque si no tiene usted el cordero en su corazón, no hay año nuevo. Usted lo puede celebrar de repente este martes que tenemos servicio aquí. Usted se puede quedar en su casa o puede ir con los amigos. Usted lo puede celebrar, tomar cerveza, comer rico, festejarse, lo que sea, bailar y hacer. Pero sabe que al final de todo va a tener siempre ese vacío. Y que lo único que puede llenar ese vacío para que usted tenga algo nuevo es Cristo Jesús. Y entonces aquí miramos esta historia, cómo ellos tenían que compartir el cordero. Versículo 5: el animal será sin defecto, cuadro de Cristo, sin pecado, macho, de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14. Lo tomabas el 10 y el 14 lo sacrificabas. 3 días después tenían que estar observando a este animalito que no le saliera ningún defecto. ¿Cuántos días? 3 días después, Cristo Jesús pasó bajo la observación de la humanidad por 3 años. Y lo cuestionaron y lo atacaron, buscándole defectos, buscándole pecado. Pero la Biblia dice que aquel que no tenía pecado murió por los pecadores. Por eso este cuadro que vemos aquí: y tomarás de la sangre. Quiere decir que tenía que morir el corderito. ¿Qué tuvo que hacer Cristo? Morir. Morir. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos un año nuevo, tengamos una vida nueva, para que tú y yo tengamos un cambio en nuestra vida. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Mire esa puerta. Los 2 postes son las partes laterales, este poste y este poste y el dintel. Si usted extiende sus manos, lo que vemos aquí es una cruz manchada con la sangre del cordero. Cuadro de la muerte y sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que viene a este mundo para darnos una oportunidad, una esperanza, un verdadero año nuevo en Cristo. Y dice: y tomarás de la sangre y lo pondrás en los dinteles. Verso 8 ahora. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Cuándo comían la carne? Aquella noche. Cada vez que en la Biblia encontramos este término noche o tinieblas, no solo está hablando del momento en que el mundo atraviesa cada vez que llega la noche, sino que está hablando como un cuadro de la condición espiritual en la que el mundo se encuentra. ¿Cómo era? De noche. Recuerde que la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios.
Romanos dice en el capítulo 1, versículo 20, que las cosas invisibles de Dios, el eterno poder de Dios, se hacen claramente visibles y se hacen entendibles por medio de las cosas hechas. Y entonces cuando Dios creó la noche, la creó para enseñarnos que hay momentos en la humanidad en que nos encontramos en oscuridad completa. Hay momentos en la vida de cada uno de nosotros en que nos encontramos en oscuridad espiritual. Era de noche cuando se tenía que comer el cordero. Era de noche cuando Cristo iba a ser crucificado. Dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que a partir del mediodía hasta las 3 de la tarde, a plena luz del día, el mundo se oscureció. Porque Cristo estaba colgando en la cruz del Calvario precisamente por la condición espiritual en la que se encuentra el mundo, en oscuridad, en pecado, en maldad, en vicios. Era de noche cuando se come el Cordero Pascual. Mire qué interesante. Mire conmigo el versículo 2. La palabra principio. La palabra principio. Versículo 8. Aquella noche comerán la carne asada al fuego. Hablando del momento crucial del sacrificio de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes? Lo repetimos en Semana Santa, cuando hablamos de las palabras de Cristo en la cruz. Él está muriendo por usted y por mí para darnos un año nuevo, una vida nueva. Era tal su sufrimiento que Cristo clama y dice: ¡tengo sed! ¿Verdad que así dijo? Porque en ese preciso instante, dice el salmista en el Salmo 22, que Cristo estaba pasando por el fuego del tormento del infierno. Él tuvo que pagar el infierno por usted y por mí, para que usted y yo no fuéramos a ese lugar. Él vino a tocar la tierra para que usted y yo pudiéramos tocar el cielo. Él vino a ser el Hijo del Hombre, según el libro de Lucas, para que usted y yo pudiéramos ser los hijos de Dios. Él vino a morir para darnos vida. Él tuvo que ser despreciado, desechado. No había lugar para Él. No hay oportunidad para Cristo. Y Él vino y se permitió la humanidad bofetearlo y escupirlo y vejarlo por amor a usted y a mí, para que tú y yo tuviéramos un año nuevo, una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Vamos a mirar, por ejemplo, el versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón, es decir, su bastón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Note cómo lo iban a comer. Con los zapatos puestos, de pie, apresurados, porque después de comer, ¿qué iba a pasar? Iba a ofrecer el Señor algo nuevo para la nación de Israel. Por 400 años estaban esclavos. Como hoy la humanidad está esclava por parte del pecado. ¿Cuántos años de esclavitud? Y era una noche de oportunidad para el pueblo de Israel. Iban a comerlo y seguidamente, después de comer, con sus sandalias puestas, con su bordón en su mano, listos y preparados para salir en libertad al mundo, porque Dios les estaba ofreciendo algo nuevo después de ese sacrificio. Como hoy día cada año se repite y Dios le ofrece a usted un año nuevo verdadero después de celebrar la Navidad, que es Cristo Jesús. Si usted no acepta, usted va a rechazar. Mire lo que ocurre con el resto de personas. La nación de Israel come el Cordero Pascual y sale en libertad. Y el mensaje era para todos. Muchos pensamos es para el pueblo de Israel. No, era para todos, extranjeros inclusive. Mire el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová.
¿Qué iba a pasar con las personas que no comieron el cordero pascual? ¿Qué iba a pasar con las personas que no quisieron tener a Cristo adentro? Porque recuerden, ellos iban a comer un cordero, cuadro de Cristo. Y cuando uno come algo, ¿lo pone a dónde? Yo voy a comer este pedazo de pavo, me lo pongo aquí en el bolsillo. No, me lo pongo aquí, mire, para que entre aquí. Lo pongo dentro. Aceptar a Jesús es poner a Cristo dentro del corazón. Ese es el cuadro. Si tú no tienes a Cristo dentro del corazón, no hay nada nuevo, no hay libertad. Y dice aquí la palabra del Señor en el versículo 12, mire lo que dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. Y todos sabemos la historia, que cuando llegó el ángel y miró una casa sin la sangre en el lindel de la puerta, ¿qué pasó? El ángel entraba y mataba al primogénito. Al primogénito, no solo de los hombres, también de los animales, porque Dios quería darnos una lección. La lección del primogénito, Ricardo. En cada casa que no había la sangre, ¿sabe quién moría? El primogénito. Y en la casa donde estaba la sangre, ¿sabe a quién protegía? Al primogénito. ¿Por qué el Señor siempre quiso el primogénito? ¿Por qué era cuidado el primogénito con la sangre? En el libro de Juan, capítulo 13, en el Nuevo Testamento, Juan nos relata la conversación que tuvo un personaje de la Biblia que se llama Nicodemo y Jesús. Y Nicodemo era un hombre que sabía las escrituras, era un maestro. Y entonces Nicodemo viene a conversar con Jesús. Y Jesús, dentro de la conversación, le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, y tal vez es la interrogante que usted tiene: ¿cómo, siendo yo viejo, puedo volver a entrar al vientre de mi madre por segunda vez y volver a nacer? Y el Señor le responde: Nicodemo, de cierto te digo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. Cuando Cristo usa esa palabra, necesario nacer de nuevo, está hablando de un segundo nacimiento. Por eso dice nacer de nuevo, porque ya tengo un primer nacimiento. Pero resulta que este primer nacimiento que cada ser humano tiene es un nacimiento con pecado, condenado. La Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, mi primogénito nacimiento está manchado por el pecado, tiene que ser cubierta por la sangre preciosa de Jesús. Por eso, volviendo al Éxodo, encontramos que el ángel de Jehová, Cristo mismo, mataba al primogénito que no tenía la sangre en la puerta. ¿Por qué? Porque el primogénito nacimiento que tenemos tiene que estar cubierto por la sangre preciosa de Cristo. Porque cuando Cristo venga con su juicio, va a mirar, así como miraba la sangre en la puerta, va a mirar si la sangre del Cordero está en tu corazón. Si la sangre del Cordero, Cristo Jesús, no está en tu corazón porque tú nunca lo recibiste y porque tú nunca lo tuviste en tu corazón, porque tú cada Navidad lo rechazaste, entonces va a condenarte al fuego eterno. Por eso es importante recordar estas fechas. No hay año nuevo sin Navidad. No hay nada nuevo en tu vida si Cristo no tiene lugar en tu corazón. Si no ponían el cordero y no ponían la sangre del cordero, el que moría era el primogénito. Si Cristo no está en tu corazón, tú con tu primer nacimiento, tu primogénito nacimiento, por así decirlo, estás condenado por la eternidad si Cristo no está en tu corazón. Y entonces la historia nos dice ahí en el versículo 12 que llegó y mató al primogénito. Porque la sangre no estaba ahí, dice el versículo 13.
Nota algo interesante, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Qué interesante. Vamos a saltar al versículo 22. Mejor no digo. Mejor no digo. Qué interesante lo que estamos mirando. Mire el versículo 26. Vamos al 26. Ya el Señor le hace recordar de que todo iba a ser de generación enseñado. Y en el versículo 26 dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Las nuevas generaciones que van a preguntar: ¿qué es esto? Yo una vez enseñé esta expresión. Cuando la nación de Israel sale al desierto, no tenían que comer. Y entonces el Señor hace caer del cielo ¿qué? Maná del cielo. Que por cierto es un cuadro de Cristo cuando viene al mundo. Y cuando la gente comenzó a mirar ese alimento en la tierra, ¿qué cree que preguntó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo conocían, primera vez que llegaba. Por los estudios que tenemos, sabemos que ese maná es un cuadro de Cristo cuando descendió al mundo. Y en la Navidad, recuerdan el primer domingo que hablábamos de la Navidad, cuando María le anuncia, ¿qué hace la pregunta? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué significa maná? ¿Qué es esto? ¿Qué significa la natividad? ¿Cómo puede ser esto? Cristo se hizo hombre de una manera sobrenatural. Y cuando los hijos de la nación de Israel, con los años, al mirar a sus padres hacer este ritual, tal vez la Biblia dice, y cuando pregunten, ¿qué es esto? Está hablando de Cristo. Está hablando del sacrificio de Cristo. Muy interesante. Y luego dice la palabra del Señor, mire el versículo 31. ¿Para qué todo esto? Versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué tiempo era? Noche. De noche, oscuridad. ¿Y qué les dijo? Salid de en medio. Salid de en medio. Nota que el faraón estaba perturbado por todo lo que estaba aconteciendo y entonces hace llamar a Aarón y a Moisés en una época de noche. ¿Y qué les dice? Salid. Salid. Lo que te está ofreciendo el Señor es salir de esa forma de vida de noche. Salid de en medio de nosotros. En el libro de Corintios, cuando el apóstol Pablo nos habla de no hacer yugo desigual con los incrédulos, también ¿qué nos dice? Salid de en medio de ellos. Salid. ¿Sabe cuál es un verdadero año nuevo? Cuando salimos de la oscuridad y nos vamos en libertad con Cristo Jesús en la salvación. Salid de en medio. Miren el versículo 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuál fue el propósito de la Pascua? ¿Cuál fue el propósito de la Pascua? Alcanzar la libertad. Alcanzar un año nuevo. El Señor le dijo a la nación de Israel, será el principio de todo. ¿No es acaso que cuando llegamos al primer día del año 2020 vamos a decir, es el principio de este año? Pero ese principio tiene que ser con Cristo Jesús. ¿Y quién lo sacó? Mire el versículo 51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Al empezar el año 2020, hermano, amigo, Cristo quiere darte libertad. Celebramos la Navidad y el mensaje son las buenas nuevas de libertad. Y en todos los púlpitos hablamos de libertad.
porque entendemos que el hombre está en una actitud de esclavitud. A través de la historia, y en la mayoría de los pueblos, por no decir en todos los pueblos, siempre hay una historia de algunos que quieren esclavizar a otros, ¿verdad? En mi país llegaron los españoles a esclavizarnos. En su país azteca llegaron los españoles también. Y en muchos de los países de Latinoamérica, los españoles llegaron con esa arrogancia de esclavizar al mundo. Cuando vemos la historia aquí en Estados Unidos, el abanderado de la libertad, el país, también tiene su historia. También tuvieron que luchar contra los franceses porque quisieron subyugarlos. También tuvieron que luchar contra los ingleses porque esa fue la actitud de estos países, subyugar a los más pequeños. ¿Sabe que esto es un cuadro de lo que el diablo hace exactamente con la humanidad? El diablo mantiene en esclavitud. En el libro de Éxodo, cuando miramos esta historia, el faraón con esa actitud esclavizante es un cuadro del mismísimo diablo que trata de esclavizar las mentes y los corazones de las personas. Y subyugan, los esclavizan. Siempre quieren ser los amos, siempre quieren ser los patrones. Y hay un conquistador, no de los pueblos, hay un conquistador de las almas, se llama Satanás. Y así como los pueblos han sufrido bajo el yugo y la conquista española o de cualquier otro país, y viviendo en condiciones tristes, tratados como animales y perdiendo todos sus valores humanos, así el gran esclavizador de las almas, Satanás, tiene a toda la humanidad subyugados, tratados como animales, perdiendo sus valores humanos. Y existen varios tipos de esclavitud. Existe la esclavitud política, de la que estamos hablando. Existe la esclavitud física. Yo hoy puedo mirar mi país, que tiene diversidad de culturas. Ahí encuentra usted de la cultura japonesa, usted encuentra de la cultura china, usted encuentra gente de la cultura de color negro, usted encuentra gente de indios y de todos los lugares. ¿Por qué? Porque llegaron a mi país como esclavos en la época virreinal. Como esclavos. Había una subyugación, una esclavitud política, una esclavitud física. Hoy vivimos en una esclavitud económica, por ejemplo. No, es que estamos en Estados Unidos. ¿Quién no debe una tarjeta de crédito? ¿Quién no está endeudado con una casa? ¿Quién no debe no debe un carro? Todos nos esclavizamos económicamente, pero decimos somos libres. Mentira, no somos libres. Y eso es lo que el diablo quiere, que tengamos una esclavitud política, una esclavitud física, una esclavitud económica. Usted no viene a la casa del Señor, ¿sabe por qué? Tiene que trabajar, ¿verdad que sí? No, es que pastor, tengo que pagar mi casa. No, no es tu casa, no te creas. No te lo creas, eres esclavo de esa casa. Si tú tienes un perrito en la casa, ¿sabes quién es el dueño de la casa? Tu perro. Porque aunque tú no lo creas, él vive más tiempo en tu casa que tú mismo. Allá vas con tu carro nuevo, llevas a tu perro atrás. ¿Sabes quién es el dueño de tu carro? Tu perro. Y él lo disfruta más que tú, mira. Pasa más tiempo disfrutando lo que a ti te cuesta tanto y te ha esclavizado, tu perro o tu gato. No tenemos libertad económica. Y la Biblia nos enseña muy claramente que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Dios es tan sabio porque Él dijo, te vas a esclavizar al punto que te vas a olvidar de mí. Dígame que no. Te vas a olvidar de mí porque mi trabajo, tengo que pagar deudas. Estás esclavizado. Y eso es lo que el diablo quiere, que seas esclavo. Y lo más triste, que hay una esclavitud religiosa. Cuando los conquistadores llegaron a mi país, impusieron una religión de terror, una religión de dominio, porque dominaban las mentes y las voluntades de los hombres. Déjeme decirle, amado hermano, el hombre puede lograr su libertad política. Hoy votamos y hoy podemos decidir quiénes son nuestros gobernantes. Podemos tener una libertad física.
Hoy aquí en este país no hay esclavitud en algunas partes. Podemos lograr la libertad económica, sí, pero no podemos lograr la libertad. La religiosa también, cada quien puede escoger la religión que quiera. Pero pregunto, ¿podremos lograr una libertad espiritual? No. El único que nos puede dar una libertad espiritual se llama Jesucristo. En el libro de Juan, en el capítulo 8, Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La única manera de empezar un año nuevo es en libertad, como lo hizo la nación de Israel. La única manera que Dios le podía decir: este es el principio de todo, esto es algo nuevo en todo, era comiendo el Cordero Pascual. La verdadera celebración del año nuevo es si comes a Cristo como el Cordero Pascual. Si permites que Jesucristo nazca y ofrezca una nueva Navidad en tu vida. Mientras que no tomes esa decisión, créeme, siempre vas a vivir esclavo del pecado. Porque la Biblia dice que cuando practicamos el pecado, somos esclavos de aquel que nos está sujetando, que es el pecado. Muchos pueden hablar de libertad, pero no hay. Todavía seguimos siendo esclavos. Y no esclavos de personas, esclavos del diablo. Miren lo que dice la Biblia. Busque conmigo, por favor, Juan capítulo 8, verso 34. Juan capítulo 8, verso 34. ¿Lo tiene? Jesús le respondió. ¿Lo tiene? Jesús le respondió: de cierto os digo. ¿Tú te has dado cuenta que en muchas partes de la Biblia siempre el Señor dice de cierto? No es que es tartamudo, no. No es como el tartamudo. No. Cuando el Señor escribe en su palabra y dice de cierto te digo, es porque esto es algo legal. Por ejemplo, en el Medio Oriente, en la época de Cristo y hasta el día de hoy, todavía queda esa costumbre en la cultura. Si un hombre tenía a su esposa y la esposa cocinaba mal, como algunos, como yo, por ejemplo, que hasta quemo el agua, el esposo podía bajo la ley decirle: te divorcio. Y si lo repetía por segunda vez: te divorcio, el divorcio era automático en ese instante. Era algo legal. De cierto. Cuando lo repetía 2 o más veces, eso se convertía en algo legal, en algo verdadero. Entonces, cuando Cristo habla de la salvación, le dice a Nicodemo: de cierto te digo, es necesario nacer de nuevo. Porque es un término legal. Y legalmente cada ser humano está condenado para el mismísimo infierno por causa de su pecado. Legalmente estás condenado. Y el único que te puede librar de esa condenación, de esa esclavitud, es Cristo. Y entonces aquí en Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estamos esclavizados, como la nación de Israel. Si tú tienes 40 años de esclavo. La nación de Israel pasó más de 430 años de esclavitud. Y lo único que los liberó fue comer el Cordero Pascual y obedecer a Dios. Miren Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos 6, 16. ¿Lo tienen? Dígame amén. Romanos 6, 16. El apóstol Pablo escribe esto y dice, pregunta: ¿no sabéis, tan inteligentes que somos, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Eres esclavo de aquel a quien obedeces.
Si obedeces al pecado, eres esclavo del diablo. Si obedeces lo que Dios dice, eres esclavo de Dios. Entonces coge. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. El esclavizador de las almas es el diablo. Primera de Pedro 2:19. Y el diablo está diciendo, no pasa nada, no le creas. Tú eres libre, hombre. ¿De qué esclavitud está hablando ese viejito que está ahí? No le hagas caso. Tienes que salir de aquí e irte a trabajar. Tú no te preocupes, sigue para adelante. Primera de Pedro 2:19. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Y sabe quién te vence cada día? El diablo. Porque él es un esclavizador de las almas. Te tiene esclavo, completamente esclavo. Sin libertad espiritual, sin libertad con Dios y en paz con Él, sin verdadera libertad. La Biblia dice que todos somos pecadores. Mire Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como esclavo del diablo, tú estás destituido, separado, apartado, botado de la presencia de Dios. Pastor, pero yo vengo todos los domingos a la iglesia. Si no tienes a Cristo en tu corazón, eres esclavo del pecado. No, pastor, yo vengo de vez en cuando, un domingo sí, un domingo no. Si no tienes a Cristo en tu corazón, eres esclavo del pecado. Estás apartado, separado de Dios, separado de la vida eterna. Porque muchas veces tenemos la costumbre de ser religiosos, de tradiciones, de idolatría. Y el diablo, el padre de la mentira, está diciendo: estás bien, no te preocupes, hombre. Ahí de vez en cuando agrada al pastor que vas a la iglesia. No se equivoque, no se equivoque. La Biblia dice: Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Los pueblos esclavizados tuvieron un caudillo, ¿verdad? En mi país, el gran libertador Simón Bolívar, venezolano. En mi país, el gran general San Martín, argentino. Y así hubieron muchos caudillos y muchos líderes que llevaron al pueblo peruano a la libertad. Hablando de la libertad espiritual, el caudillo se llama Cristo Jesús, el libertador de las almas. Y lo único que cada persona tiene que tener, aceptar la salvación que Cristo le da. Mire desde el Antiguo Testamento a este pueblo llamado Israel, esclavizado, pero gracias a Dios encontraron un libertador. Hoy el mundo está esclavizado, sí, y solo Cristo puede dar la verdadera libertad. Solo Cristo puede hacer la gran diferencia. Mire Lucas capítulo 2, versículo 10. Lucas capítulo 2, regresando a la Navidad. Lucas capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo a los pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo. ¿Para quién es la Navidad? Para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Mire, hay términos en la Biblia muy interesantes. ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué celebramos la Navidad? Mire Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. ¿Lo tienen? Aquí en Mateo capítulo 2, por cuestión de tiempo yo les voy a contar la historia. Aparece una estrella. Mucha gente coloca la visita de los sabios de Oriente, los magos, juntamente con la Navidad. No, pasaron como 3 años de eso. Cuando ellos llegan siguiendo la estrella de Belén, Jesús era un niño de más de 2 años, aproximadamente 3 años. Así que cuando vemos las costumbres y alguien recrea un pesebre y pone ahí a los Reyes Magos, no, eso es una mentira, eso no fue así.
Los reyes magos, los sabios de Medio Oriente, llegan entre 2 a 3 años después. Y el libro de Mateo, capítulo 2, nos narra acerca de esa historia. Y entonces vienen los magos, según la tradición, Gaspar, Melchor y Baltasar, ¿verdad? Según la historia, porque la Biblia no menciona nombres, ¿verdad que no? Entonces dice, por un rayito de luna que de blanco se ha pintado, despacito hasta la cuna los 3 reyes han bajado. Entre Melchor y Gaspar, que son los reyes jinetes, va el negrito Baltasar cargando con los juguetes. Y ahí está la tradición, ¿no? Celebramos la Navidad, el negrito Baltasar. Y pensamos de esa manera, pero no fue así. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que estos eran hombres sabios que vinieron de Medio Oriente, más o menos por allá, por donde estaba Babilonia, Grecia, porque era la cultura en esa época de la sabiduría y todo lo demás. Y estos eran hombres muy estudiosos, astrólogos, y conocían muchos. Y estos hombres llegan para enseñarnos una verdad. En Lucas vemos que el anuncio es para los pastores que están ahí en Belén, para la nación de Israel. Pero aquí en Mateo vemos que también el anuncio es para ¿quién? Para otras personas que no son judíos. Porque la salvación es para todos. Y muchos dicen en la tradición, y quiero agarrar la tradición, porque a veces la tradición nos trae enseñanzas buenas, que uno era rubio, el otro era indio y el otro era negro. No importa el color. Lo cierto es que la salvación es para todos, sin diferencia. Y el mensaje es para todos, ricos, pobres, chinos, blancos, negros, cobrizos, no importa. Y entonces llegan estos hombres y llegan a Jerusalén, ¿verdad? Y hacen una pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? Y se la preguntan al rey. ¿Quién era el rey? Herodes. Note algo bien interesante, que en la Biblia hay personajes que son un cuadro del diablo. Y Herodes es un cuadro del diablo. Y cuando le hablan de que hay un rey de los judíos que ha nacido, él ve peligrar ¿qué? Su trono, su poder. ¿Sabes que el diablo, dice la Biblia, que él está temblando porque sabe que le esperan poquísimos días? Porque él sabe que hay un rey todopoderoso que se llama el Señor Jesucristo, que va a venir y le va a usurpar su trono. Como usurpó el trono que tenía en mi corazón, ahora el rey es Cristo. Y un día en la historia eso va a ocurrir. Herodes sabía eso y entonces le dice a los magos: ¿sabe qué? Vayan, indaguen, y cuando sepan dónde está, pasan por aquí, vienen y me lo hacen saber. Los magos van, se encuentran efectivamente con Jesús. Era un niño ya. Más adelante vamos a saber por qué creemos que es un niño. La Biblia lo dice. Y le ofrecen oro. El oro representa que reconoce la deidad de Jesús. Le ofrecen incienso, que representa que Cristo es el camino para llegar al Padre a través de la oración, y la mirra, de sabor amargo y olor agradable, que representa el sacrificio amargo que le tocó vivir a Jesús, pero que fue un sacrificio agradable a la presencia de Dios. Tiene su significado y la Biblia nos enseña exactamente. No estamos buscando los textos, obviamente por cuestión de tiempo, pero ahí está en la palabra del Señor. Y entonces ellos ven al niño todo, pero reciben una revelación de parte de Dios. ¡Ey! Herodes quiere matar al niño. ¿Sabe qué ha pasado a través de la historia de la humanidad? Desde el libro de Génesis, cuando el Señor le dijo a la serpiente y a la mujer: la simiente de la mujer herirá a tu simiente, le dijo a la serpiente, en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El diablo hirió a Jesús, la simiente de la mujer, en el calcañar, porque le dio muerte en la cruz del Calvario. Pero Cristo resucitó, gloria a Dios. Pero Jesús le va a dar a la simiente de Satanás, le va a dar ¿en dónde? En la cabeza. Y le va a dar un golpe mortífero y lo va a sacar. Con todo eso que estamos mencionando, Herodes es uno más en el eslabón que trató de acabar con la simiente de la mujer, Cristo Jesús. Y ahí lo vemos y dice: cuando ustedes se enteren, vengan a avisarme para que yo vaya y le adore también. ¿Qué es lo que quería hacer Herodes?
matarlo. Pero en revelación los magos dicen, mire, ¿para qué les cuento? Mateo 2:12. Miren, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Qué interesante. Escuchen, miren aquí. Están caminando, guiados por la estrella. Herodes les dice, vayan, indaguen, y me lo hacen saber. Y tienen un encuentro con el niño Jesús. Aquí está el niño Jesús. Y después que tienen un encuentro con el niño Jesús, tienen una revelación divina. Y esa revelación hace que ellos vayan por otro. ¿Sabe que cuando uno tiene un encuentro con el Señor todo es diferente? A partir del momento en que nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, nuestro camino cambió. Amén. Y encontramos el verdadero camino, que es Cristo Jesús, como los sabios. Ellos, después de su encuentro con el Señor, tuvieron una revelación divina y cambiaron de camino. Ya no regresaron a Herodes, que es cuadro del diablo. Usted también puede cambiar su camino, ¿sabía? Usted también puede cambiar su destino. Hoy está caminando rumbo al infierno, pero si usted tiene un encuentro con Jesús, su camino puede cambiar, su destino puede ser diferente. Puede tener un verdadero año nuevo, 2020. Los magos lo hicieron. Interesante. Ya no regresaron por el mismo camino. Ya no volvieron a la misma vida, lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, camino nuevo. Las cosas viejas, no más Herodes. He aquí todo es hecho nuevo. Tan hermosa que es la palabra del Señor. La Biblia nos enseña, tristemente, ahí en el versículo 16 de Mateo 2, que cuando Herodes se vio burlado, comenzó y mandó a matar a los niños de una edad. ¿Qué edad? 2 años. ¿Por qué? Él sabía que ya Jesús tenía más o menos entre 2 a 3 años. No era un bebé recién nacido, cuidado. ¿Sabe que hoy día el diablo, que es Herodes, ahí en nuestro cuadro, está matando a nuestros niños, está matando a nuestros hijos, está acabando? ¿Sabe qué hacía la nación de Israel? Y lo vamos a ver hoy día en Levítico capítulo 18. ¿Sabe qué hacía la nación de Israel? Y sabe que esto es un cuadro de lo que el diablo está logrando y muchos de los padres permiten. Los padres de la nación de Israel, algo que Dios les había prohibido hacer, la idolatría. Adoraban a un Dios que se llama Moloch. Moloch era una imagen. No tenemos aquí en pantalla pero es una imagen de hierro, grandísima. Es un hombre sentado, cuerpo de hombre, cabeza de cabro, de chivo, no sé de qué, de toro o algo así. Y está sentado y está con las manos así. Por la parte posterior, toda esa imagen es un horno, es hueco. Y entonces el sacerdote pagano tenía la libertad de poder llegar por la parte posterior hacia adentro y poner leña en las manos de ese ídolo, internamente. Y encendían la leña y esas manos se ponían al rojo vivo. Mire las manos. Y entonces, ¿sabe qué hacían los padres que habían adoptado esta religión? Tomaban a sus niños y en sacrificio a este dios, a este ídolo, lo colocaban en esas manos de hierro de esta imagen. Terrible. Pero ¿sabe? Uno mira esta imagen de la historia y dice, ¿cómo pudieron hacer eso? Yo como padre no lo haría. Tomar a mi pequeñita, a mi nietecita que tengo ahora, me aterro del solo hecho de pensar que ponían a sus hijos ahí. Pero ¿sabes? Que eso es exactamente lo que los padres del siglo XXI están haciendo con sus hijos. Están poniendo en las manos del mismísimo diablo a sus hijos.
permitiendo cosas que no se deben permitir. Hay tanto impacto de la sociedad dentro de la iglesia que nosotros, los llamados padres cristianos, permitimos. Y así como Herodes mandó a matar a los niños, hoy día los cristianos, los padres cristianos, sin darse cuenta muchas veces, están matando a sus propios hijos. Los están colocando en las manos del diablo. Han bajado su mirada del Señor y están idolatrando las cosas. Colosenses dice: si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, no las de las tierras. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto con Cristo. El gran libertador es Cristo Jesús, créanme. Cuando nosotros no obedecemos la palabra del Señor, vamos a mirar tristemente nuestra familia, nuestros hijos, siendo colocados en las manos del diablo, siendo muertos como Herodes, que mató a tantos niños. Vamos a ponernos de pie, vamos a inclinar nuestros rostros. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, este es el momento de aceptar a Jesús. Eres el libertador. Que ese niño Jesús nazca en tu corazón. Por eso celebramos la Navidad, para que tengas y celebres un verdadero año nuevo con Cristo. Si no tienes a Jesús y quieres venir a aceptarlo, ya estás puesto de pie. Solo tienes que pedir permiso ahí en tu lugar y venir. Toma mi mano. Yo voy a designar una persona que vaya y te enseñe cómo tener a Jesús. Todo hombre sin Cristo está esclavizado. La Biblia dice: somos esclavos del pecado. ¿Quieres a Jesús? ¿Quieres comer el Cordero Pascual? ¿Quieres tener verdadera libertad? Hoy es el momento. Hoy es el momento. ¿Quieres hacer un propósito con el Señor al empezar este año? ¿Quieres venir al altar del Señor y orar? Y dedicar la vida de tus hijos al Señor. Hoy es el momento. Decirle: Señor, dame la sabiduría para no dejar que el diablo acabe con mis hijos. Dame la sabiduría para hablarles de esa libertad que se necesita tener. Dame la sabiduría, Señor, para guiar mi vida. Al empezar este año, Señor, yo quiero estar en un acuerdo contigo. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque estas nuevas buenas de gran gozo, que nos hablan de libertad, Padre, nos hace también reconocer que vivimos en un tiempo de esclavitud, bendito Dios. Pero no una esclavitud política, social. Tal vez para muchos no tenemos esclavitud económica, pero sí tenemos una esclavitud espiritual, Señor. Y podemos quitarnos todo tipo de esclavitud, pero la esclavitud espiritual solo podemos liberarnos de ella, Señor, a través de Cristo, tu Hijo. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Que al empezar este año 2020 hagamos el propósito de mantenernos en tus pasos, en tus caminos, enseñándole a nuestros hijos, enseñándole a los hermanos, edificando tu iglesia, Padre. Te lo suplicamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Gracias, Padre, por Jesús, quien vino a este mundo por la vía del pesebre y vino para darnos libertad, para que podamos tener una vida nueva, un año nuevo, algo diferente, Padre, algo novedoso, y es la libertad espiritual que todo el ser humano necesita. Señor, mueve los corazones de aquellos que no te conocen, de aquellos, Señor, que durante el año 2019 han escuchado tu palabra.
vez tras vez. Pero que la dureza de su corazón, motivada por el diablo, no se doblega. Oramos, Señor amado, que tu Santo Espíritu cambie la actitud, que tu palabra, Señor, esté moviendo sus mentes, sus corazones, con el poder de tu Santo Espíritu. Bendito Dios, gracias, bendice tu iglesia, y Señor, que podamos mantenernos juntos el año que viene, Padre, mientras que tú nos permitas vivir sobre esta tierra. Gracias por el año 2019 que ya está terminando. Y gracias por los momentos de felicidad, los momentos de tristeza, los momentos de prueba, los momentos de enfermedad, Señor. Gracias. Gracias porque en cada momento tú has estado siempre con nosotros. Bendice las obras misioneras que tenemos en diferentes partes. Ayúdanos, Señor, a seguir apoyando en este año. Y, Señor, que ellos sigan creciendo, Padre, te lo suplicamos. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, Dios les bendiga.